Para los aquí presentes tengo el gusto de recibir al doctor Daniel Herbeta, que va a tener a su cargo disertar sobre el rol del juez en el proceso desde la nueva normativa implementada por la Suprema Corte de la provincia. El doctor Herbeta tiene un interesante currículum, por eso nos honra su presencia. Profesor titular, regular de Derecho Penal en parte general, profesor titular de Políticas de Seguridad Democrática en la Universidad Nacional de Rosario, docente e investigador, profesor de posgrado de distintas universidades del país, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología, director de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, codirector de la maestría a distancia en Derecho Penal también de la Universidad Nacional de Rosario. Antes de su ingreso al Poder Judicial, ha sido abogado en el ejercicio de la profesión, decano de la Facultad de Derecho, presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, coautor a cargo del anteproyecto de reforma y actualización integral del Código Penal. Es miembro de la Comisión de Reforma al Sistema de Investigación y Enjuiciamiento de la provincia de Santa Fe. Es autor de numerosas obras y artículos de su especialidad. Actualmente es ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe. Le damos la bienvenida con un merecido aplauso. Gracias. Doctor, el auditorio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que están presentes. Gracias por la palabra, la presentación del presidente de la Asociación de Abogados. Sí, ejercí muchos años de profesión de abogados y por eso tengo una visión bastante, si se quiere, integral del problema de la justicia, la ventaja de poder haber estado de los dos lados del mostrador. Va a ser una exposición bastante desordenada, pero quiero plantear algunas cuestiones que tienen que ver con los desafíos que se vienen, fundamentalmente para los que están en el ejercicio de la función judicial y de la abogacía, de la profesión de abogado, y porque creo que es inevitable, ¿no?, el futuro hacia el cual caminamos. Y creo que también es necesario. En primer lugar, quiero señalar dos o tres cuestiones vinculadas al contexto que tienen que ver con la profunda crisis que atraviesan dos campos, la política y los poderes judiciales, una profunda crisis de credibilidad y de confianza. La gente no cree en la política y mucho menos cree en la justicia, más allá de que esto pueda tener un correlato en la realidad. Si esto es, digamos, verdadero o falso, es una cuestión distinta. Lo que es verdadero es la fuerza cultural que el argumento tiene. Hay una crisis de credibilidad y obviamente esto nos interpela a todos, a todas los que somos integrantes de los poderes judiciales. La segunda aclaración que quiero hacer es que las y los abogados no son auxiliares de la justicia, son verdaderos operadores de la justicia. Me refiero a los abogados particulares y por lo tanto merecen no solo el trato, el respeto, sino que además tienen también la misma responsabilidad que tenemos los que integramos el Poder Judicial y desempeñamos dentro de él alguna función pública. Y las y los abogados, los jueces, los fiscales, obviamente formamos parte de un poder del Estado, que es un poder político,
político en el sentido institucional, porque es un poder que gobierna, forma parte de la estructura de gobierno de la sociedad. El Poder Judicial gobierna con los otros poderes. ¿Y cómo gobierna? Gobierna gestionando conflictos, gestionando conflictividad y tratando, en el deber ser, de ponerle límites a los abusos de poder, tanto de los poderes públicos como de los poderes privados. Obviamente esto nos interpela aún más en un momento como el actual, donde vemos que hay una suerte de intolerancia de la institucionalidad, donde vemos que hay una ola antiderechos, como pocas veces se ha visto, por lo menos después de refundada la democracia, donde vemos que hay, si se quiere, un desprecio por la legalidad, y podría dar muchísimos ejemplos, y bueno, esto nos interpela aún más como integrantes del Poder Judicial, porque a veces frente a los abusos uno se pregunta quién debe poner los límites, y una de las funciones que tenemos nosotros es poner los límites. Afortunadamente no tenemos en Santa Fe, o no vivimos en Santa Fe, muchas de las patologías institucionales que se dan en la justicia federal, pero lamentablemente padecemos esas patologías porque tanto en la sociedad como en la prensa existe una tendencia a generalizar. Y las generalizaciones son malas, mucho más cuando decimos que los jueces son independientes, pero lamentablemente se dice la justicia es cara, la justicia es ineficiente, la justicia no es independiente, y en verdad es injusto, porque cuando uno habla de la justicia es un valor. Lo que hay son poderes judiciales, y dentro de los poderes judiciales hay personas con distintas cosmovisiones, y cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Yo no tengo por qué hacerme cargo de los votos de algún colega mío, ni mi colega se tiene por qué hacer cargo de un voto mío en mayoría o en disidencia. Yo no tengo por qué hacerme cargo de un juez federal que trabaja en un determinado ámbito, no tengo que pagar, digamos, por lo que hace un juez federal, primero porque no tiene nada que ver con nosotros, y lo mismo ocurre incluso dentro de la provincia, pero lamentablemente hay una tendencia a generalizar y hay una tendencia a confundir esto, ¿no? La justicia, que es un valor, con los poderes judiciales y los que integramos cada uno de esos poderes judiciales, porque los poderes judiciales son muy distintos. No solo es diferente el Poder Judicial Federal de Córdoba en relación al de Comodoro Pi, también es diferente el Poder Judicial de Santiago del Estero, tiene sus particularidades en relación al Poder Judicial de Santa Fe, pero aún dentro de la provincia de Santa Fe hay particularidades propias, por ejemplo, del Poder Judicial, de cómo funciona en Rosario a cómo funciona en Reconquista. Sin embargo, por fuera de estas particularidades, bueno, existen algunos problemas que son comunes, que son problemas estructurales, de los cuales sí participa la justicia federal, la justicia de Santiago del Estero, en menor medida tal vez, la justicia de Santa Fe, la de Reconquista y la de Rosario, y que tienen que ver con un problema que nos ubica prácticamente, les diría, en los registros del pasado. Tiene que ver con una cuestión que ha pasado inadvertida para la teoría política, para la teoría constitucional, pero fundamentalmente para los procesalistas, y aún en una provincia como Santa Fe que tenemos dos de los más grandes procesalistas que ha dado la Argentina. Me refiero a Jorge Peirano, me refiero a Adolfo Alvarado Belloso, pero bueno, el derecho procesal no llegó a advertir que para resolver un problema estructural de
los sistemas judiciales, como es el problema de la transparencia, de la publicidad y de la trazabilidad de los procesos, de la duración de los procesos, no alcanzaba con modificar papeles, con modificar códigos penales, con regular medidas autosatisfactivas, en algunos casos de dudosa validez constitucional, sino que era necesario reparar, cosa que recién ahora estamos haciendo, que existen tres grandes dimensiones que tienen la misma importancia, que tienen el mismo nivel de relevancia a la hora de pensar en un mejor funcionamiento de los sistemas judiciales. Una es la dimensión político-organizacional del Poder Judicial, otra tiene que ver con la dimensión de la gestión, los procesos de trabajo y de gestión, y la tercera dimensión tiene que ver con la litigación. Organización, gestión, litigación son tres dimensiones que les diría tienen una relevancia prácticamente a la par y sobre las cuales nunca se reparó, porque seguimos anclados fundamentalmente en el fuero civil, en el fuero laboral, en el fuero contencioso administrativo, a un modelo de organización que es el mismo que teníamos en la época de la colonia. Seguimos anclados a procesos de trabajo, a rutinas añejas, que son las mismas que uno podía verificar. Hablo de la colonia por hablar de nuestros antecedentes argentinos. Estamos hablando de un modelo, una matriz organizacional con procesos de trabajo y modos de litigación que son premodernas, son anteriores al iluminismo y que fueron potenciadas después de la Revolución Francesa en el modelo napoleónico. Es decir, queremos resolver los problemas de la justicia en el siglo XXI trabajando con una estructura judicial, con procesos de trabajo y con modos de litigación prácticamente medievales. Eso es la estructura de juzgado, estructura rígida, feudal. Eso es la estructura del Poder Judicial, que no es el que quiere nuestra Constitución, ¿no? Una estructura piramidal, una estructura vertical, una estructura jerárquica. Eso es un modelo de proceso que concibe precisamente el proceso como una secuencia de trámites, cuyo eje es el expediente escrito, el expediente de PDF o digital, que es exactamente lo mismo, porque sigue siendo la fuente del trámite, sigue siendo la fuente de Disneylandia de los trámites, porque la digitalización, que no es tal en la provincia de Santa Fe, a lo sumo tenemos expediente de PDF, pero el expediente de PDF o el expediente digital le puede haber resuelto algún problema o varios problemas al abogado particular, que ahora puede, desde Piazza Navona, mandar un escrito al sistema, pero no le resolvió el problema a la gente, porque el proceso sigue durando 3, 4, 5, 10 o 15 años. ¿De qué me sirve hacer inversión tecnológica? ¿De qué me sirve despilfarrar plata si en última instancia lo único que estoy haciendo es invertir sumas millonarias para generar alguna comodidad al abogado particular, cuando no tiene que enfrentar los problemas que en el caso de Santa Fe plantea el sistema informático, que además le genera un montón de problemas a la gente que trabaja hacia adentro del Poder Judicial? Porque, calculo que ustedes lo sabrán, por lo menos los que trabajan dentro del Poder Judicial, tenemos un sistema informático con muchos inconvenientes. Hacer una firma digital es preferible tener un expediente de papel. Y ni que hablar si quiero entrar al expediente. Ahora van a tener doble pantalla, no porque lo decidió la Secretaría de Gobierno de la Corte. Van a tener doble pantalla porque en una capacitación en el año 2022 pude ver cómo trabajaban en algunas provincias de Argentina, que nos superan holgadamente, y cómo trabajaban con la doble pantalla.
Pero la doble pantalla que va a venir ahora, después de 2 años o 3 que la veníamos proponiendo, tampoco les va a permitir a ustedes visualizar el expediente digital, porque un sistema informático que les permitiera a ustedes facilitar la labor, no solo tendría que tener doble pantalla, sino la posibilidad de hojear el expediente digital como uno puede hojear el expediente de papel. Y esto no va a pasar con el sistema informático del derecho privado. Va a pasar en el sistema penal. Después les voy a contar por qué. Pero básicamente, y volviendo al tema anterior, un problema para recapacitar y para repensar. Y por eso esto requiere un gran cambio cultural, porque tenemos que volver a repensar las estructuras, los modelos de organización, tenemos que repensar los procesos de trabajo y de gestión y tenemos que repensar los modos de litigación. Porque tenemos un modo de litigación que viene del continental europeo, un modo de litigación napoleónico del cual hemos estado muy contaminados. Yo he litigado así durante años, sin darme cuenta, pero que poco tiene que ver con lo que marca la Constitución Nacional. Porque nosotros tenemos un problema grave, que tomamos una Constitución, la de Virginia, la Constitución de Estados Unidos, que lo que postuló fue un sistema de justicia pública. Y no hay forma de que la justicia sea pública si no es a través de un sistema de procesos orales, no de oralidad deformada, no de oralidad deformada como ocurre con los tribunales colegiados, no de oralidad leída, más deformada todavía como ocurre en el federal, que van a un juicio oral con los expedientes y los leen. Eso no es oralidad. Un sistema público requiere de una oralidad efectiva, no deformada. Y obviamente la oralidad efectiva, no deformada, requiere de un modelo de organización y de proceso de trabajo completamente diferente a los que son propios de un proceso escrito, en papel, en PDF o en digital. Entonces tenemos que pensar que nosotros tuvimos una Constitución que reparó en una fuente, pero tomamos los modelos procesales del continental europeo. Es decir, tenemos una contradicción normativa entre lo que indicaba la Constitución y lo que fue la fuente a nivel legal, la fuente normativa, no solo en el derecho procesal, también en el derecho de fondo, pero fundamentalmente en el derecho procesal. Tanto que, por ejemplo, la Constitución postula una estructura de poder judicial donde no hay jerarquías, sino competencias. Y nosotros tenemos una estructura de poder judicial vertical, piramidal, jerárquica. Y esto también tiene impacto en la litigación. Y tiene impacto fundamentalmente en la litigación de los recursos, como vamos a ver. Porque existía en el modelo napoleónico, del cual venimos, la necesidad de que el superior controlara al inferior. Y porque en ese modelo la centralidad no la tiene el juicio. Porque además existe una forma de litigio que prácticamente tiene muy pocos controles previos al juicio. Si yo interpreto mal en el año 2025 el artículo 145 que habla de la prueba en general del Código Procesal Civil y Comercial, que dice que el juez no podrá pronunciarse antes de la sentencia sobre la pertinencia de la prueba solicitada, estoy perdido. Estoy perdido. Porque lógicamente voy a tener un proceso de mala calidad, es muy probable que la sentencia sea de mala calidad y obviamente esto que favorece el recurso y la necesidad del control. Cuando yo tengo un proceso en donde existen muchos controles previos al juicio, o existen controles de calidad previo al juicio, cuando yo tengo un proceso en donde al juicio llega la información de calidad, la que es estrictamente necesaria y pertinente, obviamente que la decisión va a ser de mucho mayor calidad y las posibilidades del recurso van a ser mucho más limitadas, porque el recurso no es un segundo juicio. El recurso es la posibilidad de revisar, ciñéndose
estrictamente a los agravios puntuales una sentencia manifiestamente irrazonable. Y mucho más en un sistema de oralidad efectiva. Porque en un sistema de oralidad efectiva, el que revisa una sentencia no estuvo presente, tiene una limitación fáctica, no estuvo presente en el juicio, porque la centralidad la tiene el juicio. Pero para que ese juicio se haga bien, hay que saber litigarlo. Y por eso hago referencia a esta norma del Código Procesal Civil y Comercial, que aparte es autocontradictoria, porque dice que si hubiese hecho controvertido de demostración necesaria, se abrirá la causa prueba. Pero es lógico que si no hay hechos controvertidos o de demostración necesaria, ¿de qué estamos hablando? El proceso supone eso. Lo otro implica una solución muy rápida. Y el proceso que supone la posibilidad de fijar cuáles son los hechos controvertidos y en base a fijar los hechos controvertidos, depurar la prueba y dejar pasar la prueba que realmente tiene pertinencia para poder acreditar tal o cual teoría del caso, es válida y además no es sobreabundante. Cuando yo parto de un falso concepto, porque fíjense la paradoja, y ya vamos a hablar del rol del juez, se habla de garantismo procesal. El garantismo procesal, el garantismo es algo que nace en el ámbito del derecho penal, en el movimiento ilustrado, lo que fue el derecho penal liberal. La necesidad que tenía la burguesía de ponerle límites a la nobleza y por lo tanto de construir un sistema que permitiera limitar los abusos del poder de la nobleza. Allí surge el sistema de garantías. Eso es el garantismo en el sentido más estricto de la palabra. ¿Quién era garantista? Francesco Carrara, Mittermeier, Condorcet, etc. Luego el garantismo es una corriente que cobra vigencia en el ámbito de la filosofía con Luigi Ferraioli y que apunta precisamente a destacar la funcionalidad política que tiene el derecho. ¿Y cuál es la funcionalidad política que tiene el derecho? Dice Ferraioli. Bueno, fíjense en las constituciones, derecho penal, derecho privado, cualquiera. Siempre la protección del más débil. La protección del más débil frente al poderoso. Ese es el sentido político del derecho, no de la justicia, del derecho. Y de allí viene el término del garantismo. Ahora, cuando yo confundo garantismo procesal con libertad o amplitud probatoria sin límites, estoy incurriendo en un error de concepto. Porque la idea de libertad o amplitud probatoria sin límite es una idea de la Inquisición. Es todo lo contrario. Porque es una idea basada en el concepto del juez sabio, en el concepto del juez divino, el juez Dios. Bentham decía, traigan toda la prueba que quieran, porque yo soy un científico como juez. Y el juez que es un científico, mentira, el juez no es ningún científico, el juez que es un científico en su laboratorio va a desentrañar qué es lo que le sirve, qué es lo que no le sirve. Pero este es un concepto muy propio, precisamente, del proceso inquisitivo, no tiene nada que ver con el garantismo, ni mucho menos tiene nada que ver con el modelo de litigación que propone nuestra Constitución Nacional. ¿Y por qué digo con el modelo de litigación que propone nuestra Constitución Nacional? Porque no solo reivindica un sistema de justicia pública, sino que reivindica un sistema de juicio por jurados populares. Y no solo reivindica un sistema de juicio por jurados populares para el fuero penal, porque la Constitución Nacional tiene 3 artículos, y solo en uno se refiere a los juicios criminales, el 117. En el 24 y en el 75, inciso 12, la Constitución Nacional se refiere al juicio por jurado para todos los fueros. Pero esto le pasó inadvertido a los procesalistas. Lean el artículo 24 de la Constitución Nacional, lean el artículo 75, inciso 12 de la Constitución.
dictar el Código Penal, el Código Civil, etcétera, las leyes, y las leyes para implementar el juicio por jurados populares, punto. No dice criminales. Obviamente que el modelo extremo, último, porque obviamente los juicios populares no se pueden hacer para todos los procesos, ni en civil, ni en laboral, ni en penal. Pero el modelo de juicio por jurados populares solo es compatible con un sistema adversarial, con un sistema de audiencias públicas y orales. No hay ninguna posibilidad de tener jurado popular, que es el modelo de administración de justicia que propone la Constitución Nacional, en el marco de los procesos de expediente de papel, de PDF o digital. Absolutamente ninguna posibilidad. Y no hay ninguna posibilidad de ir a un juicio por jurados populares si el abogado, las partes, no construyen estratégicamente el caso, ya para la audiencia de control de la prueba, ya para la audiencia de selección de los jurados. El abogado tiene que ir con su caso definido y hasta con las instrucciones pensadas a la audiencia de control de prueba y a la audiencia de selección. Si no, pasa un papelón. Por eso el jurado popular, y nos va a servir mucho en materia penal en la provincia, entre otras ventajas, es un gran antídoto a las malas prácticas y a las distorsiones operativas que tienen los sistemas adversariales. Nosotros, digo por eso, ¿por qué les hablo del tema de organización, gestión y litigación? Porque a instancias del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Rosario, los convencionales, van a saber por qué, han receptado 2 normas en la nueva Constitución Provincial que van a tener un impacto tremendo a la hora de repensar las reformas judiciales. En primer lugar, se ha consagrado en el artículo 18, última parte, no solo expresamente para la materia penal, el juicio adversarial, acusatorio, oral y público, sino también para los casos que determine la ley, por jurados populares clásicos. El hecho de que la Constitución recepte esta expresión, jurado popular clásico, que no sé si los convencionales se dieron cuenta, es muy relevante, porque el jurado popular clásico, ya en la Constitución de la provincia de Santa Fe, impide a nuestras legislaciones de aquí en adelante, hasta que haya otra reforma constitucional, la posibilidad de modificar la ley de jurados penales o de regular una ley de jurados civiles a través del sistema escabinado, que es el que tiene Córdoba, la única provincia que lo tiene, que es el que tienen los países del continental europeo por desconfianza de la ciudadanía. Es decir, el jurado integrado por jueces técnicos y por jueces ciudadanos. Clásico es una marca, es un sello, es identificación de jurado popular de 12 ciudadanas y ciudadanos, sin ningún juez técnico. Y los jurados son jueces de los hechos. El juez técnico existe, que es el juez del derecho, y que tiene una importancia tremenda en los procesos por jurados populares. Tanta importancia tiene el juez del derecho que el 97%, se hicieron más de 1.500 juicios por jurados populares en la Argentina. El 97% de las impugnaciones a los veredictos del jurado están fundadas, previa advertencia y objeción del abogado, en la mala explicación del derecho que hizo el juez técnico en las instrucciones. Busquen cualquier referencia bibliográfica o jurisprudencial. El 95-96% de los recursos contra veredicto de jurado, previa objeción obviamente de la parte que se lo advierte al juez, están fundadas en que fueron mal formuladas las instrucciones. Es decir, fue mal explicado el derecho que en última instancia el jurado, porque si ustedes llegan a ver una instrucción de un jurado, les aclaro que son más o menos 10-15 páginas en letra grande, pero
de una claridad tremenda. No solo las instrucciones iniciales respecto a una serie de principios que nosotros conocemos, sino fundamentalmente las instrucciones finales más vinculadas estrictamente a el caso que se está resolviendo y obviamente la redacción de los veredictos, porque además las instrucciones se litigan entre los abogados. Y en ese litigio de las instrucciones, a la hora del juez de definir esas instrucciones, los abogados muchas veces dicen, usted, cuidado, yo le objeto tal cosa. En Mar del Plata, a principios de este año, hubo un caso donde una mamá se amarrió a su bebé y el bebé falleció. Le imputaron homicidio agravado, la madre obviamente estaba destruida, negaba haber querido matar a su criatura, estaba pasando un momento mal, un ataque de nervios, lo que fuera, y en las instrucciones al jurado nunca se planteó la hipótesis del homicidio culposo, del homicidio imprudente. El abogado obviamente objetó, apeló y el Tribunal Superior de Provincia de Buenos Aires terminó anulando la sentencia y el veredicto. Y si van a las apelaciones que hay en los juicios por juzgados populares, van a ver que siempre, mayoritariamente, están fincadas en la mala explicación del derecho por parte del juez técnico. Es un camino seguro a la vía recursiva o a la vía impugnativa. Pero la Constitución no solo incorporó esta norma para el juicio penal, sino que incorporó en el mismo artículo una prescripción que dice que se propenderá al juicio oral y por jurados populares en todos los procesos judiciales y en las mismas condiciones que el jurado penal. Es decir, que hoy la Constitución de Santa Fe habilita la posibilidad que a través de una ley se instituya el jurado popular para algún tipo de casos civiles, grandes problemas de consumo, problemas de discriminación, problemas ambientales, para algún tipo de casos laborales, sin ningún inconveniente. Bueno, de hecho, Chaco ya los tiene funcionando. Y los países anglosajones, si alguno tiene la oportunidad. ¿Por qué traigo lo del jurado a este escenario? Traigo lo del jurado porque el jurado nos obliga a un cambio radical en el modo de litigación. Y nos obliga precisamente a un modo de litigación que es propio de los sistemas adversariales, de los sistemas de oralidad efectiva, de oralidad no deformada. Es más, el jurado, por eso digo, es un gran antídoto porque nos impide cometer muchos errores que a veces cometemos, tanto en la litigación oral, en el sistema adversarial penal, Rosario, Santa Fe, Reconquista, como en la prueba piloto de oralidad efectiva, en donde se litiga muy mal la oralidad. Pero no se litiga, no digo que se litiga mal como una crítica. Cuando uno no sabe, tiene que, digamos, hay una responsabilidad entre todos, tenemos que buscar mucha capacitación, porque hay que buscar mucho entrenamiento en esta nueva forma de litigar. No nacemos sabiendo, estamos acostumbrados a otra lógica, tenemos que cambiar el chip primero en la cabeza y después empezar a entrenarnos en un modo de litigación que no tiene nada que ver con el que veníamos desarrollando. En materia penal se dio alguna oportunidad porque hubo una coyuntura, no se puso en vigencia el nuevo código, habían nombrado los fiscales, habían nombrado los defensores, estaban cobrando sueldo, estuvieron como 1 año y medio sin hacer nada, se dedicaron nada más que a capacitarse. Nosotros estamos ahora haciendo mucha capacitación en materia civil en la ciudad de Rosario, pero la idea es también, bueno, algunos de ustedes va a concurrir ahora, creo que sobre fines de noviembre, pero bueno, la idea es generar más instancias de capacitación en todo el territorio provincial. Porque la Constitución nos está indicando de que vamos hacia ese sistema, obviamente en todos los procesos donde haya controversia.
Porque ustedes saben que en materia civil hay un montón de procesos que son mero trámite. El más alto porcentaje no son procesos con hechos controvertidos, sucesiones sin controversia, informaciones sumarias, hay un montón de situaciones donde obviamente no hay ninguna controversia y obviamente allí la respuesta tiene que ser otra. La respuesta tiene que ser mejorar, armar oficinas de trámite estandarizado, al modo de las oficinas de proceso sucesorio, que ha tenido muchos problemas, pero que las estamos mejorando, y utilizar inteligencia artificial. Que utilizar inteligencia artificial no es que la Corte diga, señores jueces, les habilito a usar inteligencia artificial con estos 4 o 5 parámetros. No, eso ustedes lo pueden hacer aunque no lo diga la Corte. Agarran el teléfono y cualquiera usa el ChatGPT o Gemini o el que fuera. No, usar inteligencia artificial significa, en primer lugar, en un ámbito como la justicia, invertir en un servidor propio o en más de un servidor propio para evitar que alguna de la información sensible que manejamos en el Poder Judicial se vaya a las plataformas de los poderosos, porque ese es el negocio de ellos, lo que se llama el tecnofeudalismo. El capital está en la nube y nosotros le damos el capital, con todo el volumen de información que le estamos mandando, cada vez que abrimos este aparatito y cada vez que nos metemos en la inteligencia artificial, que además tiene un costo energético tremendo. Las luces de este teatro prendidas por un año creo que deben ser, más o menos debe gastar lo mismo que 2 horas de uso de inteligencia artificial. Y por eso los poderosos, ¿qué quieren? Quieren ir a los países periféricos donde hay tierras raras y donde hay recursos energéticos, porque son los que van a poder sostener y proveer el volumen de gasto que implica la inteligencia artificial. Pero usar inteligencia artificial es hacer lo que hace San Juan, la provincia de San Juan, para que vean qué atrasados estamos. La provincia de San Juan tiene servidores propios y un programa de inteligencia artificial que le permite, sin intervención humana, terminar una declaratoria de herederos en 12 días, 13, 14 días. Sin intervención humana. Eso es usar inteligencia artificial. Totalmente controlada. No es usar inteligencia artificial decirle a los jueces, che, pueden usar el teléfono, métanse y hagan inteligencia artificial. Por eso digo, la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones en materia de investigación criminal. Tiene muchísimas aplicaciones. Lo único que no puede sustituir la inteligencia artificial es la decisión judicial, porque la justicia es humana. Y el que no entienda esto tiene que cambiar la Constitución. El juez robot, no. El juez humano, la justicia es humana. Yo puedo usar inteligencia artificial para, controlando, encontrar, qué sé yo, en los resultas, un resumen que me permite rápidamente agilizar 4 o 5 casos que me llevarían más tiempo. Pero lo que no puedo es intentar resolver con inteligencia artificial. Eso está prohibido. Pero no está prohibido por la Corte, está prohibido por la Constitución Nacional. Porque la justicia es de las mujeres y de los hombres, no es de un robot. Y además porque la inteligencia artificial también tiene sus problemas, que todos ustedes conocen, ¿no? Como son los sesgos. En un estado de Estados Unidos se declaró la inconstitucionalidad porque tenían un sistema que se llamaba, ahora me olvidé el nombre, que utilizaban para otorgar las libertades anticipadas. Hasta que se dieron cuenta, empezaron a hacer una investigación empírica y se dieron cuenta de que aplicando el sistema, los negros no salían nunca. Obviamente, porque el sistema estaba cargado por los hombres y tenía este sesgo. Bueno, los jueces también tenemos sesgos, como la inteligencia artificial, cuando a veces no nos pellizcamos todos los días para darnos cuenta que lo que entran a los tribunales son conflictos, que para la gente ese conflicto es el más importante que existe, que la gente necesita ser tratada con respeto y necesita una respuesta, si es posible, de calidad y en un tiempo razonable. Cuando nos acostumbramos a hacer
y a repetir siempre lo mismo, bueno, ahí tenemos un sesgo, como tiene la inteligencia artificial. Y esa es otra de las grandes ventajas del jurado popular. Yo le contaba a la colega, cuando veníamos caminando en el juzgado, porque tuve que hacer el acuerdo por Zoom aquí en Casilda, le contaba el primer juicio por jurado que tuvimos en San Cristóbal. Era un hecho muy bravo, un homicidio transversal en contexto de género. La fiscal pedía prisión perpetua, había una presión mediática muy fuerte. No tengo la más absoluta duda que un juez técnico, incluido yo, hubiera terminado condenando a prisión perpetua. El veredicto del jurado, 2 horas y media duró por unanimidad, fue homicidio en estado de emoción violenta. Homicidio atenuado en estado de emoción violenta. ¿Alguien se quejó? Nadie se quejó. Porque el 90 y pico % de los veredictos de los jurados tienen una aceptación social enorme. Yo, en la experiencia que tengo, y provengo de la dogmática penal, y era antijuradista, en la experiencia que tengo de los 1.500 juicios por jurados populares que se han hecho en la Argentina, he visto gente agolpada contra los tribunales insultando a un juez. Nunca vi ninguna manifestación protestando contra el veredicto de un jurado, porque además el jurado tiene una ventaja. Son jueces de los hechos, los ciudadanos viven tomando decisiones, todos nosotros tomamos decisiones permanentemente, cotidianamente, con nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros esposos, nuestros padres, nuestro trabajo, y son grandes adjudicadores de los hechos. Y además son jueces de un solo caso, y son 12. Nosotros somos jueces que queremos mantener el trabajo. Nosotros somos jueces que también un poco consciente o inconscientemente estamos pensando, bueno, pero yo quiero seguir trabajando de juez. Yo no quiero problemas. El jurado va a un caso, es juez de un caso. Y la experiencia fue tan extraordinaria, en los 2 juicios, ahora viene el tercero, que en las encuestas que les hicimos antes y después, si ustedes ven la opinión que tenían los jurados de la justicia y ven la opinión que tienen después de haber intervenido en los juicios, les puedo asegurar que no lo pueden creer. Es más, los jurados que quedaron fuera de la audiencia de selección querían quedarse. Y los jurados que terminaron dando su veredicto, en los 2 casos que hubo entre la audiencia de voir dire, de selección de jurados, y el debate, no llegó más de 1 día y medio. 2 casos que yo le aseguro, porque tengo mucha experiencia en esto, con un tribunal técnico colegiado hubieran demorado 1 semana. ¿Pero por qué? Porque en el jurado es imposible litigar mal. En el jurado es imposible llegar al juicio con prueba que no sea de buena calidad, que no sea pertinente. Porque hay una audiencia de control muy fuerte y los abogados están muy entrenados y preparados para ir a esa audiencia. Cuando yo tengo un disloque temporal entre la acusación en materia penal, la audiencia de preliminar y la audiencia de debate, ¿qué hacen los abogados? Defensor público, el fiscal, algún abogado particular. Van a la audiencia preliminar sin el caso preparado. Entonces ofrecen cualquier cosa. Si aparte el juez es como un famoso árbitro que había en la Argentina, se llamaba La Molina vos iba con una plancha a la rodilla y te decía, pase, siga, siga, siga. Si aparte el juez como La Molina y deja pasar cualquier cosa, ¿qué ocurre? Cuando se acerca la fecha del debate, se empiezan a dar cuenta de conocer un montón de pruebas que no les sirve. Entonces empieza la liturgia del desistimiento de los testigos. Entonces empieza la discusión de si el testigo es de las partes o es del proceso. Y empiezo a contaminar todo y todo se alarga porque digo, no, hay un hecho nuevo y quiero ofrecer este otro testigo. Entonces hay que hacer otra audiencia para verificar eso. Y este es el problema, que uno incluso puede visualizar en la reforma procesal penal que tenemos vigente hace 10 años. Siguen existiendo estas dificultades porque siguen existiendo operadores que son un poco reacios a la capacitación y porque, bueno, es necesario, vuelvo a insistir, intensificar la capacitación para poder adaptarnos a esta nueva forma de litigar. La otra reforma que se introdujo en la Constitución Provincial
es algo increíble, que creo que no tenía ningún costo político, por eso lo aprobaron. Donde dice organización del Poder Judicial, creo que empieza con el artículo 117 y después el 118. El 117 dice se integrará con una corte, cámara de apelación, esto y lo otro. Ese artículo no fue habilitado, pero el 118 sí fue habilitado. Porque quisieron poner el tema de que la corte se integraba con 7 miembros y había una referencia a las cámaras de apelaciones. Nosotros le propusimos reemplazar la expresión cámara de apelaciones por jueces de revisión y agregar que los jueces pueden ser organizados en colegios de jueces. Esto implica un cambio paradigmático total, porque de un modelo de estructura feudal, rígida, de juzgado, ya la Constitución provincial, en penal se hizo igual, sin la Constitución, pero ahora tenemos un respaldo constitucional que nos está habilitando a la flexibilización de las estructuras. Y por eso digo que es tan importante el tema de la organización, de la gestión y de la litigación. Rápidamente les doy un ejemplo y pasamos ya a la litigación. El ejemplo es lo que pasó con el proceso penal. La Corte sacó un fallo, Llerena, año 2004, el gobernador Obey. Les cuento una anécdota personal. Yo era decano, estábamos gestionando el traspaso del edificio de la Facultad de Derecho de la provincia a la Universidad, a la Nación. Y esa fue la relación que yo tenía con el gobernador Reutemann y con el gobernador Obey. Con los dos me trataba de usted sucesivamente, porque llevó como 5 años hasta que finalmente nos pasaron el edificio. Pero un día me llama el gobernador Obey, que se levantaba muy temprano, lamentablemente para mí, a las 7:30 de la mañana, me dice: doctor, mire, le quiero hacer una pregunta. Mire, yo tengo a mis amigos de Santa Fe que me llenan el oído derecho diciéndome que no hay que cambiar nada. Y tengo a mi ministro de Gobierno, el doctor Roberto Rosúa, que me dice que tenemos que modificar el Código Procesal Penal. Bueno, yo quiero que usted me escriba 3 carillas en hoja A4, faltó decirle qué tipo de letra, hoja A4, sobre qué es lo que tenemos y cuál es el problema. Y 3 carillas en hoja A4 sobre qué es lo que podemos hacer y cuánto puede costar. Y quiero que lo escriba para un ingeniero. Yo le escribí 3 carillas, ese documento nunca lo toqué en mi computadora, por lo cual tengo la fecha y hora en que fue escrito, se lo llevé. Pasó el tiempo y él armó un plan estratégico para la reforma de la justicia santafesina, puso a la Corte en la cabeza de ese plan estratégico, convocó a las universidades, colegios de abogados, etcétera, y comenzaron a trabajar las comisiones. El interés de él era que se reformara el Código Procesal Penal. En pleno trabajo de la reforma procesal penal sale el fallo Fraticelli. ¿Y eso qué hace? Que la comisión, yo la integraba, estaba el doctor Superti, por la facultad estábamos nosotros, que la comisión acelerara porque el gobernador manda el proyecto, quería mandar rápidamente el proyecto a la legislatura, y ahí sale el Código Procesal Penal nuevo, que en realidad era un acusatorio medio ortodoxo. No era lo más logrado. Lo más logrado vino con el gobierno de Wiener, que al tener como ministro de Justicia a Superti, que era titular del Procesal Penal y que de esto entendía algo, logró darle una vuelta de tuerca a ese código y avanzar hacia un modelo adversarial mucho más moderno, con las leyes de organización de tribunales penales, la ley del Ministerio Público de la Defensa y la ley del Ministerio Público de la Acusación, y después unas normas transitorias. Pero básicamente, ¿en qué se estructuró la reforma procesal penal en la provincia de Santa Fe? En 3 cambios. Un cambio organizacional, un cambio en la gestión y necesariamente, aunque seguimos con malas prácticas, un cambio en la litigación. El primer cambio organizacional tuvo que ver con la supresión de las estructuras de juzgado.
cuando ustedes tienen una estructura de juzgado, San Juan, vayan a la provincia de San Juan, no hay un juzgado en ningún fuero. La estructura de juzgado, que es una estructura rígida, que en primer lugar, cuando el juzgado quedó vacante o el juez me pidió licencia, los abogados, yo lo sufrí, estamos todos envenenados, porque obviamente la respuesta que tenemos es una respuesta mucho más alongada. La estructura de juzgado, además que implica de que el titular de la unidad jurisdiccional tenga sus empleados, su cafetera, su baño, su despacho. Ahora van a tener el edificio nuevo. Uno le quiere sacar un empleado a un juzgado y bueno, es algo tremendo. En el año 2017 yo evaluaba, Rosario tenía los juzgados de circuito con 2 secretarías y cada secretaría con 2 empleados. En circuito. Cuando empecé a ver la carga de trabajo y la calidad del trabajo, dije, ustedes muchachos, llamé al presidente de la Cámara, le dije, miren, esto es muy fácil. Vuela una secretaría y los 2 empleados vuelan. Vuelan porque no podemos tener una estructura judicial en donde en un lugar me puedo ir tranquilo a la 1 menos cuarto y no vuelvo nunca más al tribunal, y en otro lugar se quedan trabajando hasta las 5 de la tarde. Y están en el mismo edificio. Pero esto es irracional. Y por eso hay que ir hacia estructuras flexibles. Ahí se crearon los secretarios audiencistas para los tribunales laborales, secretarios de violencia, se reforzaron los tribunales de familia, etcétera, etcétera. Pero esta estructura rígida que tenemos nosotros cuesta mucho, digamos, modificar. Cuesta muchísimo. Hoy mismo, en una época, uno decía, hace falta una sala más en la Cámara Civil de Rosario. Vamos a suponer que hubieran calculado bien la carga de trabajo. En una época lejana, yo no estaba, en Santa Fe te decían, pero si se crea una sala en Rosario, hay que crear una sala en Santa Fe. Hoy tenemos una Cámara Civil con 4 salas en Santa Fe y 4 salas en Rosario. 3-1 es la carga de trabajo. Pero ustedes se dan cuenta que no es racional. No hay organización que pueda subsistir de esa manera, con ese nivel de irracionalidad y de injusticia. Porque no es lo mismo ser camarista, si están todas las vacantes cubiertas, ser camarista en Santa Fe que ser camarista en Rosario. Se suprimieron los juzgados y se sustituyeron los juzgados. Además, el juzgado, que implica que si yo soy juez, tengo que dedicar la mitad del tiempo a resolver, a trabajar de juez, que es para lo único que fui designado. La otra mitad del tiempo a trabajar de gerente de una pyme. Tengo que gerenciar el juzgado. Nunca estudié para gerenciar. A lo mejor alguno ejerció el comercio y tiene más impronta, más facultades, y sabe gerenciar mejor, pero tiene que gerenciar la licencia del empleado, esto, pedir... Hoy me enteré, por ejemplo, que en Casilda no hay Wi-Fi. Que en los tribunales de Casilda no hay Wi-Fi y hay un solo módem. Yo me quería pegar yo digo, me pasó, estos tribunales dan mucha sorpresa. Un día iba caminando por el pasillo, hace 1 año y medio que había entrado a la corte, me encuentro con una chica que estaba a punto de tener familia, era evidente, clarísimo, clarísimo. La chica me saludó, había sido alumna mía, y le digo, ¿y qué andas haciendo? No, estoy trabajando. Yo pensé que estaba ejerciendo la profesión. Pero le digo, ¿cuánto te falta? Mire, me faltan 10 días. No, pero, sí, no, pero estoy bien. Pero dice, yo soy secretaria en el juzgado tal. ¿Cómo le digo, sos secretaria del juzgado civil? ¿Vos no estás trabajando en la profesión? No, no, doctor. Yo trabajo de secretaria subrogante. ¿Y qué estás haciendo acá? Ah, dice, los subrogantes no tenemos licencia por maternidad. Ustedes saben eso, los más antiguos saben. O sea, no había licencia, estábamos violando todas las convenciones internacionales, los tratados de derechos humanos, la Corte, decisión de la Corte. Eso se cambió, les diría, en el año 2009.
2010 y costó cambiar eso. Pero yo ¿cómo me enteré? Me enteré caminando, porque esta es una provincia muy extensa. El sistema informático es muy malo y no tenés posibilidad de tener controles de gestión, porque la producción de información es pésima. Y uno para gobernar necesita tener datos. Y yo me entero porque me encuentro con esta chica, de casualidad, si no, no me hubiera podido pasar un año más. Como me enteré hoy, después de tantos años, que acá no tienen Wi-Fi o que había un solo módem. Bueno, esto tiene que ver con una cultura, la cultura del trámite, la cultura de la burocracia, en el sentido peyorativo, la cultura de hacer lo que siempre se hizo y de decir se hace porque siempre se hizo así. La cultura de no plantearse, de no poder ver otros problemas que los que uno ve. Por eso yo siempre le digo a los colegios de abogados, vengan y díganme, tiren todo lo que ustedes tienen que tirar, porque el abogado a nosotros ¿a qué nos ayuda? A poder ver problemas que a veces nosotros acá adentro no podemos ver. Y en Rosario hemos solucionado muchas cosas en la relación, en Santa Fe también, con los presidentes de los colegios de abogados. Obviamente que si yo paso de un juzgado a una estructura flexible, colegio de jueces, ya ahí resuelvo un montón de problemas. Primero porque en un colegio de jueces siempre voy a tener un juez para resolver. En segundo lugar porque en un colegio de jueces, acompañado de un sistema... A ver, básicamente, el modelo de organización condiciona el esquema procesal y el esquema procesal condiciona el modo de litigación. Es muy simple, hay dos matrices en la historia. O tengo una estructura jerárquica piramidal, como les decía, con múltiples instancias, con estructura rígida, con juzgados, con un proceso escrito de papel o de PDF, fuente de la cultura del trámite, y con un litigio que precisamente favorece y habilita la chicana, un montón de incidencias, etcétera, etcétera, o tengo una estructura más horizontal, flexible, con procesos de gestión completamente diferentes y con un modo de litigación propio de lo que es los sistemas de audiencias públicas y orales. Al modificar la estructura de juzgado y al reemplazar el expediente escrito de papel o PDF por sistema de audiencias públicas y orales, ¿ahora qué tengo? Tengo jueces que pueden ir a audiencias, porque el despacho del juez es la sala de audiencia. Porque ya el juez no tiene que... Porque además, en la modificación organizativa, a la par de los colegios de jueces, organizo las oficinas de gestión judicial. Entonces ahora tengo una oficina de gestión judicial que gerencia todo el sistema, y los jueces se dedican a ser jueces al 100% de su tiempo. No necesitan ni secretario, porque nadie tiene que dar fe de lo que hace un juez en una audiencia. De hecho, en el viejo Código Procesal Civil y Comercial, fíjense que cuando ponen requisito de la sentencia para que no sea nula, no aparece la firma del secretario. El secretario firma porque quiere. Miren si el secretario va a tener que firmar una sentencia de alguien que está investido por la Constitución para ejercer la jurisdicción. Estructura de juzgado, estructura de colegio de jueces, estructura flexible, supresión del expediente escrito, sistema de audiencias públicas y orales, oficinas de gestión, y de esta forma, obviamente, uno puede reaprovechar un montón de recursos y hemos ganado mucho en trazabilidad de los procesos. Al estar el juez presente de cuerpo entero en todas las audiencias, se redujeron notablemente las incidencias y las chicanas, como se puede comprobar incluso en la prueba piloto, que también se redujeron. Y, bueno, dos estructuras independientes, el Ministerio Público y la Defensa, que tienen cada una su función y que ahora se han independizado completamente con la nueva Constitución. Esto implica, obviamente, un cambio en el modo de litigar. Y por eso en el sistema procesal penal es muy importante la audiencia preliminar, la audiencia de control de la prueba. Y por eso también existen una serie de instancias que los jueces usan poco, de salidas alternativas, como son la suspensión del juicio a prueba, los criterios de oportunidad, porque no todo se puede llevar a juicio.
¿Cuál ha sido el resultado? Muy positivo. ¿Hay problemas? Hay un montón de problemas. Sigue habiendo muchos problemas. Primero porque es una provincia muy asimétrica. Y segundo, no por el modelo, sino por la mala práctica. Entonces, cuando viene la crítica al sistema acusatorio adversarial, les digo rápidamente, cuando viene la crítica, cuidado, no confundan la medicina con la mala praxis. Porque si yo confundo medicina con mala praxis, tengo que cerrar los hospitales y la facultad de medicina. Una cosa es la medicina, otra cosa son las malas prácticas. Y los problemas que tiene el acusatorio en materia penal son consecuencia de las malas prácticas. Si yo, por ejemplo, en una audiencia de revisión de cautelar, como juez de cámara, permito que el abogado hable 4 horas y el fiscal también quiere hablar 4 horas, y estoy 3 días para resolver la revisión de una cautelar, bueno, no entendí nada de lo que es el sistema. Hacemos 10 minutos de descanso. ¿Cómo? 5 minutos para un café. 5 minutos para un café. Entonces, bueno, estos temas hay que corregirlos, hay que seguir trabajando, hay que estar muy encima, hay que monitorear. La implementación de las reformas son más complicadas que diseñar un modelo normativo, pero básicamente el resultado ha sido notable. Y les digo 2 ejemplos para terminar esta cuestión y ir al civil y al laboral. Los canteros y Lindor Alvarado tenían cantidades de procesos en los juzgados de instrucción de Rosario. Yo tengo los prontuarios con los cuales doy conferencia y los muestro. En ninguno tenían auto de procesamiento. Fueron perseguidos y condenados después del 2014 con el sistema adversarial y acusatorio. Los canteros y Lindor Alvarado tampoco eran narcotraficantes, porque no tenían ningún proceso en la Justicia Federal de Rosario. Ni uno solo. Yo iba a dar conferencia a Buenos Aires y me decían los narcotraficantes, no son narcotraficantes. ¿Cómo no son narcotraficantes? No. En primer lugar que no son narcotraficantes porque se dedicaban al micromenudeo y a la disputa territorial por el mercado interno, digamos, de la zona. A lo que más se dedicaban en su tiempo, ¿no? Alguna vinculación con algún negocio más importante de tráfico podían tener, pero básicamente su negocio grande estaba ahí. Pero no tenían ningún proceso en la Justicia Federal. Los procesos en la Justicia Federal recién empezaron después que fueron condenados por la Justicia Provincial por delitos ordinarios. Entre tanto, en el sistema anterior, todos fingían demencia, porque yo trabajé muchos años en el sistema anterior. Trabajé muchísimos años como abogado. Tuve un solo condenado, injustamente. Defendí un montón de gente, no sé si inocente o culpable. Salieron todos bien. El único que me condenaron era injusto. Le habían imputado desobediencia porque se peleó con un funcionario judicial y obviamente la corporación lo mató. Lo condenó por desobediencia en todas las instancias. ¿Qué quiero decir? Evidentemente no era muy bueno el sistema, por eso estos sistemas adversariales o de prueba piloto no hay que compararlos con lo anterior. No hay que compararlo porque son 2 lógicas distintas y porque si trazan 10 indicadores salen 10-0 el resultado. La reforma en materia penal nos debe llevar a repensar un poco la necesidad de una profunda reforma en materia civil, en materia laboral, que es de lo que vamos a hablar ahora después de 5 minutos de un cafecito rápidamente, y lo que implica esta reforma respecto al rol del juez y de las partes, respecto a la cuestión probatoria y respecto al litigio del recurso en materia civil, comercial y laboral. Esta es la idea con la cual pretendo terminar la segunda parte. Hacemos un cortecito. No, estoy bien. Bueno, ahora vamos a ir a lo concreto. La mayoría son silbitas.
Claro, por eso. Aficionados al derecho penal. Siempre aficionados. Ahora vamos a ir a lo concreto. Lo más grueso. Ahora vamos a lo concreto. Rol del juez, las partes, prueba. Para cada niño. Rol del juez, las partes, prueba y, ¿cómo se llama? Recurso. Yo solo dejé el teléfono acá. Ah,
5 entregamos el salón, porque si no... A las 5 en punto. Sí, a las 5 porque hay otro acto y nos han pedido... Bueno, rápido, vamos, hola. Así entregamos a las 5 el salón, que hay otro acto. Rápidamente, les paso un mensaje. Esto obviamente lo vamos a tratar de llevar al fuero civil y laboral. En un mensaje muy cortito, pero para que tengan idea de que estamos trabajando y preocupados por este tema, que lamentablemente se atrasó muchos años en el Poder Judicial de Santa Fe. En San Lorenzo, en diciembre, estamos inaugurando una plataforma, la plataforma Alberdi, por un convenio que hicimos con Tucumán, gratuito, no nos costó nada. Esto va a permitir a un fuero como el penal, que tuvo un desarrollo informático muy precarizado, porque el gobierno contrató una cantidad de horas, la empresa terminó esas horas y quedó el sistema Nioris a un 30% de desarrollo. Es un milagro que hayan seguido funcionando como han funcionado nuestros colegios de jueces y oficinas de gestión. Bueno, lo vamos a reemplazar por un sistema, obviamente, de última generación que centraliza toda la historia de la carpeta judicial en una sola interfaz digital sin necesidad de soporte de papel, incluido incluso los videos de las audiencias. Dispara notificaciones digitales automáticas según el tipo de actuación. Contiene modelos preestablecidos de oficios, de proveídos, lo cual permite reducir errores y obviamente maximizar el tiempo. Genera estadística de gobernanza de datos automáticamente. Es decir, yo desde mi computadora entro a una pantalla y tengo una radiografía del sistema penal santafesino de toda la provincia a las 0 horas de ayer. ¿Qué significa esa radiografía? Tengo todos los datos más importantes que quiero saber para poder tomar decisiones. Hasta cálculo de cantidad de horas, audiencia por juez, por hora, por semana, por mes, según el tipo de audiencia. Lo mismo, si lo tuviera para el civil, obviamente me daría toda la referencia vinculada. ¿Esto qué permite? Permite no solo poder detectar debilidades y ver a dónde uno tiene que salir a apuntalar alguna situación deficitaria con mucha rapidez, porque tengo el dato disponible en tiempo real, sino que además genera necesariamente un control de gestión, porque todos los integrantes de la oficina de gestión y los jueces penales saben que su trabajo está completamente expuesto. Y si yo tengo un juez que tiene un promedio de tantas horas de audiencia por mes y otro que tiene menos de la mitad, algún problemita hay. En algún lugar del sistema algún problemita hay. Y eso lo detecto inmediatamente. En segundo lugar, es un sistema de código abierto, gratuito, adaptable a todos los procesos de trabajo, permite calcular la trazabilidad de los procesos, cosa que hoy es imposible. Con el CIFE ni hablar, no se puede calcular nada. Y bueno, y se completa con un portal SAE, que es la web, ¿no? Con la que interactúa tanto la Fiscalía como la Defensa, como van a interactuar los abogados particulares y del servicio penitenciario. Y además se incorpora algo que tenemos prohibido en el CIFE, que es una locura, porque se incorporan herramientas como el Google Workspace, donde se generan planillas interactivas de seguimiento de los procesos, el WhatsApp Web para la comunicación y el Zoom para algunas audiencias que no sean presenciales. Y además es un sistema, obviamente, que permite hojear el expediente digital, no como hacen ustedes en el CIFE, que tienen que, por más que tengan, ahora va a venir la doble pantalla, porque la trajimos, vi la idea en Tucumán, y bueno, finalmente va a haber doble pantalla para todas las unidades jurisdiccionales, pero aún con la doble pantalla, bueno, podés hojear el expediente digital como si estuvieras hojeando un expediente de papel. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacia dónde camina la reforma procesal civil laboral? Civil, comercial y laboral. Bueno, camina hacia un sistema muy similar, que es el que prácticamente está dominando la mayoría de las provincias de Argentina. Lo más retrasado de todo es siempre el sistema federal. Las provincias siempre están a la vanguardia del sistema federal. El sistema federal
es una lástima, ¿no? Porque nació como desconfianza a las justicias provinciales. Hoy sería bueno, si hubiera que modificar la Constitución, suprimir la justicia federal, transferirle todos los recursos a las provincias y que nosotros nos ocupemos de todo, porque verdaderamente el sistema federal tiene una abundancia de recursos, una abundancia, sobreabundancia de recursos humanos, tecnológicos, dinerarios, y lo único que le falta es trabajo y capacidad de respuesta. Si ustedes analizan el fuero federal, en materia penal es espantoso. Hoy prácticamente ningún juez federal tiene micromenudeo. Se lo han pasado en todos lados a las provincias. De modo que le han sacado lo que representaba exactamente el 80% de la carga de trabajo de la justicia federal. Le nombran más gente, le nombran más jueces, le nombran más fiscales, le dan más contratos porque tenemos una corte millonaria que tiene un montón de plata a plazo fijo y da contratos para la justicia federal y le sacan el trabajo. Ahora, fíjense cuál es la capacidad de rendimiento, por ejemplo, en materia penal, en materia de narco, no de micro, de narcotráfico, en materia de lavado de dinero, en materia de evasión o contrabando agravada. La capacidad de rendimiento es prácticamente nula. Y después nos traen un montón de dolores de cabeza con jueces de Comodoro Pi que hacen cosas tremendas como se están viendo ahora en algunos fallos de la propia justicia federal. En materia civil y comercial tenemos que avanzar hacia un modelo parecido al del penal. Esto se puede dar de dos formas. Obviamente rompiendo la estructura de juzgado, yendo a la idea de un colegio de jueces único o a la idea, como tienen en Mendoza, como tienen en Córdoba, de lo que se llaman juzgados de gestión asociada, que no los involucraría en el caso puntual del interior, merece una parte, aunque se puede hacer, pero por ejemplo, los juzgados de gestión asociada, ¿qué significan? En Córdoba, o supongamos en Rosario armamos un juzgado de gestión asociada con 5 jueces civiles que van a estar funcionando en un lugar, como si fuera un colegio de 5 jueces, y una oficina de gestión, que es la que gerencia el trabajo de esos 5 jueces. Otros 5 jueces con otra oficina de gestión, otros 5 jueces con otra oficina de gestión. Si hay 18 jueces, bueno, en primer lugar, la justicia civil hay que unificarla. No tiene ningún sentido que haya justicia. Ahora se va a convertir en distrito el juzgado de circuito acá en Casilda, como la mayoría de los juzgados de circuito, pero también hay que incluir los juzgados de responsabilidad extracontractual. Salvo familia que tiene alguna especificidad muy particular y muy propia, y hasta ahí nomás, digo, para no generar un cambio tan revolucionario, la justicia civil tendría que ser una sola. Antes había juzgado de falta, juzgado correccional, juzgado de instrucción, juzgado de sentencia, ahora hay jueces penales. Esta idea de unificar la justicia civil no solo permite repotenciar y reaprovechar recursos humanos organizados en juzgados de gestión asociada de a 5 jueces o en un colegio de jueces único, sino que es una idea que también debe traspolarse a los esquemas procesales. Porque nosotros tenemos una confusión tenemos un problema que nunca nos planteamos. Un juez de fuero pleno tiene que manejar 4 o 5 esquemas procesales distintos. Se vuelve loco. El laboral, el de circuito que tiene su particularidad, el de distrito, el de responsabilidad contractual, el de familia. El proceso es uno. Y por eso el litigio es uno. Si usted va a Estados Unidos, la materia de litigación oral es una. Nosotros ahora inauguramos el año que viene en la Facultad de Derecho de Rosario, UNR, la diplomatura de posgrado en litigación oral, civil, penal, laboral, para todos los fueros. Es la misma. No hay diferencias. Hay diferencias en la sustancia, no en el camino. Nosotros nos hemos acostumbrado a esta cosa barroca de tener código de procedimiento laboral, código de procedimiento civil, regla para familia, regla para esto, regla para lo otro. No, el proceso hay que simplificarlo. Y además, obviamente, salvo las cuestiones que no son controvertidas, donde, vuelvo a repetir, hay que tener oficinas de trámite estandarizadas con tecnología, con inteligencia artificial. Todo lo demás tiene que ir a un sistema de oralidad efectiva.
demanda contra demanda, el juez presente en la audiencia inicial, conciliación. Cuando el juez está presente, los laborales de Rosario no van nunca al artículo 51. Cuando un juez va a la audiencia de conciliación, miren, las chances de que se llegue a una conciliación crecen exponencialmente. No es lo mismo que se junten los abogados, que vaya un secretario, un relator, a que esté el juez presente. Y si no hay conciliación, ahí mismo fijar concretamente los hechos controvertidos y una fuerte depuración de la prueba. Este es el equivalente a lo que es la audiencia preliminar o la audiencia de control de prueba en el jurado popular o la audiencia preliminar en el jurado, en el sistema penal con jueces técnicos. Y ahí viene la cuestión vinculada al rol del juez y de las partes. Nosotros hemos vivido una antítesis que carece de todo sustento epistemológico, que no entiendo bien qué quiere representar esta antítesis entre juez garantista y juez activista. Miren, lo primero que tiene que hacer un juez es obviamente someterse a la Constitución y a las garantías. De modo que de esa perspectiva hablar de un juez garantista es una tautología. Es como hablar de juez independiente. La independencia es una condición que hace a la esencia de la jurisdicción. Si no sos independiente, no sos juez. Sos un trucho. Sos un inmoral. Sos un prevaricador. No sos juez. Te podrás autopercibir juez, la gente te verá como juez, porque entras a un despacho de un juez, te vestís como juez, pero no sos juez. Porque la independencia no es un privilegio de los jueces, la independencia es una garantía de los ciudadanos que tienen el derecho a ser juzgados por un juez independiente, no por un relator de la Corte, ni por un relator de la Cámara, ni por un sumariante de un juzgado de instrucción, porque no son jueces. No fueron investidos de la potestad para ejercer la jurisdicción. Es más, es un delito. Un delito naturalizado por la mala práctica, por la mala litigación, por esta genealogía que proviene precisamente del continental europeo. Hemos naturalizado tanto lo que se llama la delegación funcional. Es la peor lesión a la independencia interna de un juez. Porque, vuelvo a repetir, la independencia es garantía al ciudadano, no es privilegio de los jueces. Entonces, juez garantista, juez activista. ¿Y qué es juez activista? Pero claro que un juez tiene que ser activista. ¿Por qué? Porque el juez tiene un montón de responsabilidades. En un sistema adversarial, audiencia inicial, depuración de prueba, audiencia de producción de prueba, alegatos, sentencia. Tiene un montón de responsabilidades. En primer lugar, tiene una responsabilidad, primero porque los jueces no son escribanos, no son terceros neutros que miran lo que está pasando. El juez tiene una responsabilidad hacia adentro de la audiencia, tiene la responsabilidad de dirigir la audiencia, tiene la responsabilidad de generar un trato igualitario entre las partes, tiene la responsabilidad de que se entienda lo que está pasando dentro de la audiencia. Y de esa perspectiva, ya ahí tenemos una actividad que es propia del juez. Para el caso, hacia adentro de la audiencia. Pero también tiene una responsabilidad por fuera de la audiencia, con el sistema de gerenciamiento, de agendamiento de audiencia y de gerenciamiento del sistema. Porque si yo tengo programadas 3 audiencias, porque la oficina de gestión me fijó una audiencia a las 9, otra a las 11 de la mañana y otra a la 1 de la tarde, yo no puedo permitir que las partes hagan lo que quieran. Yo tengo que saber poner límites a las partes sin afectarle el derecho de defensa. No puedo permitir que digan cualquier cosa, que repitan, que hablen 2 horas, que hablen 3 horas. ¿Cuántos casos hay que requieren de que un abogado, un fiscal, un defensor o un abogado de parte hable 4 horas? ¿Cuántos casos hay? En la Corte de Estados Unidos, ustedes llegan por vía de recurso y el presidente de la Corte le dice, ¿usted es el apelante? Sí. Tiene 25 minutos, clavado, con reloj.
Si necesitamos alguna aclaración, le vamos a dar 5 minutos más, o tal vez 10. Y el abogado está entrenado para eso. Miren si el juez no va a tener actividad como responsable de la audiencia. Después tendrá un mayor activismo o una mayor pasividad según el tipo de audiencia. Porque no es lo mismo una audiencia de depuración de prueba, de control de prueba, o una audiencia de juicio abreviado en penal, o una audiencia preliminar en penal, que una audiencia de debate. En una audiencia, en un abreviado, en una audiencia de preliminar, donde tengo que evaluar la admisibilidad de la prueba, la pertinencia, la validez, la no sobreabundancia, el rol del juez es un rol activo. El juez no puede permitir cualquier cosa. No se puede permitir que se ofrezca prueba sobre hechos no controvertidos. No se puede permitir que se ofrezca prueba sobre hechos controvertidos que no tienen incidencia en la solución del caso. No se puede permitir que se ofrezca prueba sobreabundante, porque todo eso ensucia el juicio y lo alarga y lo prolonga y nunca termina. Y eso tiene que ver con la pertinencia, y por eso el jurado pone sobre la mesa el tema probatorio, el tema del control de admisibilidad de la prueba, y fundamentalmente lo que los anglosajones llaman las reglas de evidencia. ¿Qué son las reglas de evidencia? Son una guía para una solución razonable. Ellos tienen un montón de reglas. Nosotros tenemos reglas de evidencia ahora en el Código Procesal Penal y en la Ley de Juicio por Jurados. Incluso tenemos reglas de evidencia en jurados, tenemos, por suerte, porque después también jurisprudencialmente se pueden construir reglas de evidencia. Las reglas de evidencia son una materia en Inglaterra. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Ley de Juicio por Jurados Populares, tenemos reglas de evidencia vinculada a la inadmisibilidad de prueba pertinente. Cuando el juez debe inadmitir una prueba aún siendo pertinente, porque esa prueba puede llegar a perturbar o causar mayor perjuicio que el beneficio que puede llegar a generar en el juicio. Bueno, esto en materia civil y laboral cuesta internalizarlo porque estamos muy acostumbrados a la amplitud probatoria, a la libertad probatoria, etcétera, pero les soy sincero, así nos ha ido y así es como duran los juicios y así es como a veces se generan un montón de confusiones y se alongan las cosas y aparece un testigo a los 2 años. ¿Qué va a decir ese testigo? O a los 3 años. Por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo este. Julián Ercolini, te digo porque lo conozco mucho, fui jurado de él. ¿Cómo puede ser que hace 10 años que esté investigando la muerte de un fiscal? ¿A usted le parece razonable que tengamos que naturalizar que un juez que cobra mucho más que cualquiera de nosotros, porque nosotros tenemos equiparación al 100% en el básico, no se confundan, ¿eh? ¿Cómo puede ser que un juez hace 10 años que está investigando el fallecimiento de un fiscal y a 10 años de estar investigando llamó a 90 testigos, 90 militares de testigos? Pero una tomada de pelo. ¿Qué sistema puede funcionar así? Ahora, ¿la Corte Nacional qué hace? Porque yo me llego a enterar. Yo cuando me entero, yo no me meto en las decisiones de los jueces. Ahora, cuando me entero, por ejemplo, que un juez tuvo 3 mañanas de audiencia de revisión de cautelar en la Cámara, lo llamo y le digo, flaco, vos no podés trabajar así. Porque, primero, o no entendiste cómo funciona el sistema y estás perjudicando toda la organización, todo el sistema de gerenciamiento, o vos sos muy vivo. Porque si vos me trabajás 3 mañanas una audiencia de revisión de cautelar, durante esos 3 días no te asignan otra audiencia. Y vos te estás entreteniendo con una pavada. Entonces esa no te la voy a dejar pasar. Y al coordinador del colegio de jueces le digo, muchachos, ustedes son un colegio, tienen que definir política y tienen que tener criterios. Porque en este tipo de sistemas hasta se calculan los promedios que puede durar una audiencia, en función de, más allá de las particularidades que tenga, en función del tipo de audiencia que se trate. Entonces, en una audiencia de control de prueba, ¿cómo el juez no va a ser exigente? ¿Qué me venís? Testigo de concepto. ¿Para qué quiero testigo de concepto? Yo testigo de concepto lo puedo ofrecer en un juicio de cesura para determinar la pena de un tipo. ¿Para qué quiero testigo de concepto? Testigo de concepto en un despido.
testigo de concepto en un despido. Me está tomando el pelo, pero por más que los códigos procesales son reglamentos de truco, chicos. Arriba de esto hay una constitución. Y ninguna norma, como la del 145 del Código Procesal Civil, puede interpretarse de una manera que lleve a una solución irrazonable y absurda. Porque la razonabilidad es el sentido, la teleología de cualquier hermenéutica, de cualquier norma, mucho más de una norma procesal. Ahora, ¿vamos al juicio? No, ahí el juez tiene que ser un tipo más pasivo. ¿Cómo va a estar preguntando el juez? El juez no puede reemplazar la actividad de las partes, porque el litigio es de las partes. Entonces, ¿cómo el juez va a estar preguntando? Si el juez está preguntando, deja de ser imparcial. Y el juez no puede ser gestor del interés de una parte. Esto hay que también asumirlo. En un juicio por jurado, donde normalmente se llega con buenos litigantes, en un juicio por jurados populares, miren el video, busquen por favor el video del divorcio de John Depp, el despelote por el divorcio de John Depp, el actor, ¿se acuerdan que bueno, un juicio civil, fue a jurado popular? Miren la abogada, miren a los jueces, miren la abogada de John Depp, que para traerla para que nos enseñe litigación a todos, pero fíjense allí. Y cuando el juez nota que hay una situación de indefensión o de pasividad del fiscal, ¿qué hace el juez? Para la audiencia, lo llama aparte y le dice, miren muchachos, ustedes saben que el litigio de ustedes tienen que estar preparados. Y yo estoy advirtiendo de que el comportamiento de ustedes no es el más adecuado. ¿Necesitan algún tiempo? Podemos ver. ¿Quieren tomarse un intervalo de 1 hora, de media hora? Pero el juez no se puede meter él a preguntar. Entonces, juez activista, qué sé yo. Sí, el juez tiene siempre una responsabilidad en la dirección de la audiencia, en poner límites, en controlar, sin obviamente perjudicar derechos, y tiene una mayor actividad o una menor actividad según el tipo de audiencia que se trate. En un juicio abreviado, en el norte de la provincia, la jueza o el juez le dice, a ver, ¿tienen el acuerdo? Sí, le dan el acuerdo. A ver, fiscal, ¿usted tiene el legajo fiscal? Sí. ¿Me lo da? No. ¿Cómo no me lo da? No, no se lo doy porque yo tengo instrucciones del fiscal regional, general, de no darle legajo. ¿Cómo no va a dar el legajo? Una cosa de loco, pero se litiga mal. Yo fui el otro día a Córdoba, me dicen, no, nosotros llegamos a un arreglo con la fiscalía y antes de las audiencias nos dan el legajo. Pero ¿cómo va a acceder el juez a un legajo fiscal? El juez tiene que ir a la audiencia a escuchar las pretensiones de las partes y resolver en la audiencia. Bueno, le dice al defensor, usted dice, ¿tiene copia del legajo fiscal? El defensor público le dice, sí. ¿Me lo da? Sí, se lo doy, doctora. Le da el legajo. ¿Qué hizo la jueza? Y lo que hacemos en el sistema escrito, se levantó, dijo cuarto intermedio, me voy con el expediente a resolver. ¿Qué es lo que hace un juez que tiene un proceso escrito? Que no, vuelve, dice, bueno, voy a absolver al imputado por falta de pruebas porque no se acreditó la aptitud del arma. Se armó un despelote de novela. Llegó a la corte. Este caso llegó a la corte. Este caso llegó a la corte, hasta la Cámara. El Colegio de Jueces de Segunda Instancia es inexplicable. Miren lo que había pasado. El legajo, la fotocopia del legajo del defensor, le faltaban 6 hojas. Y en esas 6 hojas estaba el dictamen sobre el peritaje del arma. Si el juez o jueza hubiera actuado como corresponde en una audiencia de un abreviado, que es no solo tener el acuerdo, sino exigirle al fiscal que oralmente le indique cuál es la evidencia, no que produzca prueba, sino que le indique en qué evidencia o qué evidencia tiene para tener por acreditado el hecho en grado de certeza, para tener por acreditada la autoría y la responsabilidad penal en grado de certeza, o por lo menos más allá de toda duda razonable, y le pide al defensor que le diga si él controló esa evidencia,
y le pide al imputado que le diga si él voluntariamente conoce las consecuencias de este acuerdo, qué le va a pasar y presta voluntariamente su conformidad, no hubiéramos evitado que el caso llegara a la Corte y hubiera resuelto correctamente el abreviado. Porque además el abreviado implica siempre una condena, y una condena requiere motivación, porque la sentencia de condena, provenga de un juicio oral o de un abreviado, la condición que exige que esté motivada. Para estar motivada, yo como juez tengo que estar muy atento. Para. ¿Y en qué evidencia? A ver, acá en el acuerdo dice tal cosa. Usted, esta evidencia, ¿usted la controló, defensor? Bueno, ahí tiene un juez más activo. Ahora, vas a una audiencia de debate, el juez deja que las partes litiguen. Y el rol de las partes en este tipo de litigio es fundamental. Es fundamental, y cuanto más alta sea la vara de los litigantes, mejor va a ser la calidad de la decisión del juez. Y por eso se requiere mucho entrenamiento, porque el litigio es de las partes, no es del juez. Y porque además, en este tipo de sistema, la centralidad la tiene el juicio oral. La centralidad, el juicio termina en la sala de audiencia con la sentencia, no termina en la Cámara ni en la Corte. Y acá viene rol del juez de las partes, un tema importante que es el litigio del recurso. Nosotros a qué estamos acostumbrados al esquema piramidal, vertical, eje en el expediente, escrito, de papel, digital, todo sube a la Cámara. ¿Y la Cámara qué hace? Un segundo juicio. Y a veces hasta, violando iura novi curia, introduce argumentos o razonamientos que nunca fueron expuestos por las partes, no forman parte de los agravios. Y esto no tiene nada que ver con el tema de la revisión amplia o no amplia, tiene que ver con un modo de litigar, porque, por ejemplo, en materia penal, el fallo Casal respecto a la revisión amplia, que también se garantiza en el sistema adversarial, es un fallo dictado en un sistema inquisitivo, donde el modelo recursivo es completamente diferente. Cuando yo tengo muchos controles previos y durante el juicio, en el sistema escrito no hay controles. En el sistema escrito los controles son muy laxos. ¿Por qué? Porque el juez deja pasar toda la prueba que le ofrecen, contamina todo el procedimiento, digital, escrito, qué sé yo, por computadora, por papel, por lo que quieran. Entonces después tienen que empezar a ver, vienen escritos larguísimos, alegatos larguísimos, y la decisión no es una decisión de buena calidad. ¿Y la Cámara qué hace? Reproduce prácticamente el juicio, y la Corte termina muchas veces, en algunos casos que abre, haciendo un tercer juicio. Y todo esto es una barbaridad, porque en un sistema de oralidad efectiva, repito lo que dije al principio, en la primera parte, los jueces de revisión tienen una limitación fáctica, humana, que es la inmediación, no estuvieron presentes. Entonces, cuando un juez de un sistema adversarial me pide toda la videograbación para ver entero el juicio, ¿qué está haciendo? Reproduciendo la lógica del sistema escrito. En lugar de subir el expediente y ver todo el expediente, sube ahora el expediente en videograbación y ve toda la videograbación. Error. ¿Por qué? Porque el recurso debe limitarse estrictamente, y en la medida en que sea pertinente, a los agravios que pongan de manifiesto una sentencia totalmente o manifiestamente irrazonable. Y el recurso en la Corte debe ser todavía mucho más estricto. Pero ¿qué pasa? Yo a veces veía en la Corte que algún colega pedía, en temas penales, pedía el video del juicio y de la audiencia preliminar. Pero si nosotros no estudiamos... A ver, para hacer eso, yo le hago una propuesta más fácil. Vayamos todos juntos al juicio. Los jueces del juicio, la Cámara y la Corte. Y lo presenciamos todo ahí, vemos todo ahí y ya está. Votamos y resolvemos. Y ahorramos tiempo. Este tipo de litigio implica
un cambio radical también en lo que es el litigio del recurso, porque precisamente el recurso pasa a ser algo más residual porque la centralidad la tiene el juicio. ¿Y por qué? Porque el juicio, bien litigado, tiene muchos controles de calidad. Y el primer control de calidad es, en materia civil, poder fijar claramente cuáles son los hechos controvertidos que eventualmente habilitan el litigio. El segundo control de calidad es efectuar una depuración de la prueba, un control de admisibilidad fuerte, para que llegue al juicio o se produzca en la audiencia final la información de mejor calidad. Otro control de calidad lo da algo de lo que habló Baclini, creo que habló de esto, el examen y contraexamen. Pero claro que hay que modificar el Código Procesal Civil. La absolución de posiciones, la confesional, vienen del inquisitivo. ¿Cuál es el problema para hacer interrogatorio mediante examen o contraexamen a las partes? Ah, no, las partes tienen interés en el asunto. ¿Y qué me importa? Si el examen y el contraexamen me permite a mí extraer información, la información de la mejor calidad. Miren el video del juicio de John Depp y a las partes las sometieron a examen y contraexamen. ¿Por qué? Porque la técnica del examen y contraexamen del testigo, creo que habló de esto, Baclini, sí, la técnica te permite a vos tener una información de calidad insuperable. Todo esto que hace, todo esto son controles previos a la sentencia, que garantizan que la sentencia tenga menos margen de error. Y por eso es que el litigio del recurso es completamente diferente al que tenemos en el sistema escrito. Y bueno, la otra tercera cuestión tiene que ver obviamente con el tema probatorio y con la importancia que tiene la depuración de la prueba a la que me he referido antes. Esto hay que internalizarlo, no es fácil porque yo litigué también en civil, y litigaba distinto. Yo lo que digo ahora lamentablemente no puedo hacerlo porque estoy en el tribunal, pero yo litigaba de otra forma. Y uno tiraba cualquier prueba, ¿viste? Y se te venía el plazo, ¿viste? Y ofrecía, bueno, y qué sé yo, y los jueces dejaban pasar todo. Y todo esto, ¿qué hace? Contamina, digamos, el proceso. Y respecto del tiempo, miren, hay dos cuestiones hay tres cuestiones que hay que asumir claramente, que nos cuesta porque nosotros somos latinos. El proceso no es un juego de póker. El proceso es un juego de leales. Yo no soy pro-yanqui, para nada. Pero en Estados Unidos, en un proceso civil, antes de ir a la justicia, que es muy cara, las partes tienen la obligación de juntarse en el estudio de uno de los abogados, bajo juramento de decir verdad y mostrarse la prueba que tiene cada uno, lo que se llama el discovery, el descubrimiento, mostrarse la prueba que tiene cada uno. ¿Vos qué pretendés? Me despidió sin causa. ¿Y qué prueba tenés? Y yo tengo esta prueba, ¿no? Bueno, un alto porcentaje de los asuntos no llega a judicializarse porque se arregla ahí. Pero bajo el juramento de decir verdad, porque tienen claro, y en Estados Unidos o en Inglaterra digamos que no le fue tan mal con su justicia, ¿no? Cuando un fiscal o un abogado particular se pasa de vivo, muchachos, se terminó. Hasta han llegado a pedir la exclusión de la matrícula, cuando notan una deslealtad. Primero, el proceso no es un juego de póker. Segundo, el tiempo del proceso no es de las partes. El tiempo no es de la parte, no es que yo pueda hacer lo que quiero. En Estados Unidos dicen, no le haga perder tiempo al juez, porque el juez cuesta mucha plata. Entonces, esto también hay que acostumbrarse, este no es un problema, no estamos afectando ninguna garantía.
Sí, bueno, quieren pedir una suspensión por lo que sea, porque van a llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera, sin ninguna duda. Pero muchas veces las dilaciones procesales también se dan como consecuencia de una disponibilidad. Por eso yo entiendo también, yo trabajé de abogado. Obviamente para mí era mucho más cómodo manejar los tiempos. Hablar con el colega, che, escúchame, me tengo que ir de viaje, aguantame, después yo la recíproca. Y bueno, sí, está bien, pero después no digamos que queremos una justicia eficiente, ágil, etcétera. Y por último, con esto termino porque me quedan 2 minutos. Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de una innovación tecnológica que no tiene nada que ver con el sistema actual en materia civil laboral. El CIFE es un forfalcon tuneado, cuya capacidad de respuesta se está agotando lentamente, genera más problemas para los de adentro que para los de afuera. Hay que dar un cambio estratégico. Obviamente yo no puedo parar un avión que está volando, habrá que seguir y tratando de mejorar este avión mientras vamos construyendo otro avión que se ponga a la par hasta que podamos decir lo tumbamos. Para eso estamos con un proyecto muy importante y para eso también nos va a servir de acicate y va a traccionar mucho la implementación del sistema informático nuevo en materia penal, porque va a poner bien en evidencia las diferencias que son superlativas, son inalcanzables. Entonces, obviamente en esto vamos a trabajar para favorecer y facilitar el trabajo de los abogados, de las abogadas y de los jueces y de los funcionarios. Y también, no quiero dejar de decir esto, ya que fui tan crítico de algunas cosas, también hay que reconocer que tenemos un problema. Tenemos uno de los poderes judiciales más baratos de la República Argentina. Tenemos uno de los poderes judiciales más baratos de la República Argentina. En el ranking oficial de relación recursos humanos por cada 100.000 habitantes, Santa Fe figura última. Estamos abajo de cualquier provincia. Hay provincias que están completamente sobredimensionadas. No hablemos de Cava, que es una vergüenza, vergonzante que la política pueda permitir tamaño desaguisado. Lo de Cava es, le diría, inexplicable. Aparte tienen lujo que no se puede dar cualquiera. Pueden irse de licencias académicas por meses, pueden ir a un congreso 50 personas sin ningún problema, porque, claro, no tienen trabajo, tienen poco trabajo y tienen aproximadamente 5.800 en total recursos humanos contra 4.900, incluyendo fiscales y defensores que tiene la provincia de Santa Fe. El presupuesto del Poder Judicial de Santa Fe, con fiscalía y defensa incluido, es exactamente igual al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sola, con el Instituto Médico Legal adentro. Solamente eso. La cantidad de gente que tiene el Poder Judicial de Santa Fe es la misma cantidad de gente que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación sola, con el Instituto Médico Legal adentro. No estamos hablando de justicia nacional, ni de jueces, ni de nada, de corte. Entonces, esto no quiero dejar de decirlo porque también es un dato de la realidad. ¿Necesitamos? Sí, necesitamos. A ver, Córdoba tiene 33 jueces laborales. Córdoba, ciudad. Rosario tiene 10. ¿Le sobra a Córdoba? Por supuesto que le sobra. ¿Le falta a Rosario? Y sí. Aún, lo que pasa es que para pedir también hay que mostrar que uno tiene voluntad de cambio, de cambiar cualitativamente. Pero ustedes piensen que en un juzgado laboral de Rosario entran 2.200 expedientes por año. 2.200 por año. De modo que, como conclusión, hay que reforzar el Poder Judicial de Santa Fe, sí hay que reforzarlo. Hay que reforzarlo también en áreas muy sensibles que no tienen que ver con lo jurídico, por ejemplo, en contar con expertos en prevención de riesgo de violencia, asistentes sociales, psicólogos, peritos informáticos, peritos en finanzas, que son necesarios, hablo de todos los fueros, porque hoy son imprescindibles, porque el juez
no es el juez sabio, ese juez del inquisitivo y el de la libertad probatoria que sabe de epistemología, de pericia médica, sabe de todo. No, somos limitados y necesitamos contar con ese tipo de asistencia. Pero me parece que la mayor legitimidad para reclamar esos refuerzos es siempre ir acompañado de una propuesta también de cambio cualitativa respecto a repensar las formas en que nos hemos organizado, la forma en que hemos estado trabajando y la forma en que hemos estado litigando. Y terminé. No sé si tienen alguna pregunta.